¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, señores. Esto es Al Estilo Juliana y hoy tenemos un programa especial por Semana Santa y porque además esto está saliendo luego del partido o ya casi terminando el encuentro Perú-Venezuela. Todavía no sé qué va a suceder porque es grabado, evidentemente, y nosotros, por supuesto, que tenemos que seguir presentándoles a ustedes noticias, información, personajes invitados que tienen que ver con esta coyuntura electoral. Así que por este programa especial hemos decidido invitar a 3 candidatos al Congreso de la República por 3 agrupaciones políticas diferentes. Más adelante voy a estar con Paloma Noceda, candidata al Parlamento por Fuerza Popular. Vamos a estar también con Alfredo Lozada, candidato al Congreso por Alianza Popular. Y vamos a empezar con Gilbert Violeta, candidato también al Parlamento de la República por Peruanos por el Cambio. Quizás de los que he mencionado, además de Paloma Noceda, que es muy conocida, pero por su carrera de deportista, el que más les va a sonar en nombre y cuando lo vean también es a este primer invitado, Gilbert Violeta. ¿Por qué? Porque siempre está muy cerquita a Pedro Pablo Kuczynski. Él postula con el número 2 al Congreso y lo hemos visto en viajes, lo hemos visto en mítines, lo hemos visto en diferentes actividades proselitistas al costado de el candidato de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tanto le dice al oído cuando se acerca a conversar con PPK? Que nos los diga a continuación. Con ustedes, Gilbert Violeta, aquí en El Estilo Juliana. Gracias por venir. Muchas gracias, Juliana. ¿Qué tanto le dice a Pedro Pablo Kuczynski? Son cosas de detalles del momento, básicamente, pero en general es muy difícil decirle a alguien como Pedro Pablo, que en realidad más bien siempre uno aprende de él todo el tiempo. Pedro Pablo es un hombre que tiene una memoria impresionante, conoce no solo la historia del Perú, sino la geografía con un detalle alucinante. Y bueno, pero son básicamente algunos detalles de gente que está colaborando o algunas cosas que sería bueno recordar en ese momento, pero es básicamente eso. Y ustedes en realidad tienen una relación amical, ¿sí? ¿No? De buen tiempo. Tengo entendido que se conocen en el 2008 por el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, porque usted trabajaba en ese estudio. Así es. Augusto Loli. Bueno, yo tengo prácticamente 8 años trabajando con Pedro Pablo. Comenzó como un trabajo y al ratito nada más se convirtió en una relación de amistad y después perdió toda connotación laboral y pasó a ser muy rápidamente una relación de colaboración amical, política. Estuve participando con él en el proyecto para las elecciones del 2010-2011 y luego me ha tocado organizar el partido político. Yo soy el vicepresidente ejecutivo de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo es el presidente fundador y hemos hecho este trabajo, 650.000 firmas a nivel nacional, 130 comités provinciales. ¿Y no extraña su trabajo como abogado en un estudio? Sí, también, pero lo que ocurre es que hay una cosa. Yo he hecho política desde que estoy en la universidad. Yo he sido dirigente del Centro Federado de Derecho de San Marcos. Me tocó dirigir las protestas contra el régimen de Alberto Fujimori. ¿Recuerdas cuando hubo el tiempo de la amnistía de los militares? Yo estuve un poco al frente de esas protestas y siempre decidí dedicarme un poco a la política, pero también desde el ámbito técnico. Leyendo justamente su historia me llamó mucho la atención eso y se lo iba a consultar. Qué bueno que se adelantó contándonos y contándole a la gente este episodio suyo que forma parte de su vida cuando era estudiante de Derecho en San Marcos. ¿Qué pasó? ¿Cómo así pasó, vale la redundancia, de ser un defensor de las ideas socialistas, por decirlo de alguna manera? De izquierda más bien. O de izquierda, sí, para ser más claros, a integrarse a un equipo, a un proyecto político como el de PPK, que más bien es de derecha, ¿no? Bueno, a ver, ni Pedro Pablo es de derecha y eso es un poco, efectivamente, una suerte de impresión, de mito que existe, ni tampoco, digamos, yo era un hombre de izquierda radical, ni mucho menos. Era básicamente un estudiante más o menos destacado en la universidad que cuando se produjo la intervención civil en San Marcos, junto a muchos estudiantes salimos a protestar, pero digamos en San Marcos la cosa es más o menos de rojo para colorado, o sea que es muy difícil que hayan otras tendencias distintas, ¿no? Ahora, desde que conocí a Pedro Pablo, ¿qué fue lo que me impresionó? Uno, que es un hombre que tiene un conocimiento del Perú altísimo, que tiene una vocación de trabajo y servicio por el Perú. Yo cuando lo conocí a Pedro Pablo me preguntaba, oye, un hombre de esta condición, que no necesita fama, que no necesita dinero, que no necesita nada, ¿qué hace metiéndose en política? ¿Por qué él podría estar mejor disfrutando un poco los éxitos de su vida en alguna parte del mundo donde lo invitan a conferencias por todos lados? ¿Qué hace metiéndose en los líos de nuestro país? Y me di cuenta que el compromiso de Pedro Pablo es impresionante. Yo creo que de alguna manera quiere emular a su papá, de alguna manera, que fue un médico que se metió a trabajar al centro de la selva leprosorio de San Pablo,
que de Iquitos a Leprosorio son 8 horas, o sea que tampoco no es que esté a la vuelta de la esquina. De acuerdo, pero sin embargo en la política, más allá de los hechos, hay una cuestión que es muy importante, que son las percepciones. Y la gente ve a Pedro Pablo Kuczynski efectivamente como un hombre trabajador, efectivamente como alguien que sabe mucho de economía y que le hizo muy bien al Perú como presidente del Consejo de Ministros y como titular de la cartera de Economía, pero también lo sienten demasiado cercano, demasiado cariñoso con las empresas transnacionales y que esto en un eventual gobierno podría quitarle la oportunidad a los peruanos para darle todo en bandeja al extranjero. Has dicho una cosa clara, es una cuestión de percepción. Y es verdad, un hombre como Pedro Pablo, que tiene tanta experiencia en finanzas internacionales, es obvio que tenga una mirada dándole una importancia significativa a la inversión y al capital internacional. Sin embargo, no hay nadie en el Perú, ningún partido político, ni mis amigos, ni mis viejos amigos de izquierda, jamás habíamos puesto en relieve el tema del agua potable, que 10 millones de personas no lo tienen. Alguien como Pedro Pablo es un tipo que defiende los subsidios cruzados. Eso para alguien de derecha o alguien liberal sería pues poco más que para mandarlo a la horca. Pero Pedro Pablo cree que hay que tener subsidios cruzados, que significan ¿qué cosa? Que a la gente que consume más o que tiene más dinero le cobras, o a las grandes empresas les cobras un cachito más para que esa diferencial sirva para bajar las tarifas en los servicios públicos. Por eso, los subsidios, ¿no? Los subsidios. El que tiene más paga un poco más para que los que tienen menos recursos se puedan beneficiar. Así es. Y eso no lo hace pues alguien de derecha, eso lo hace alguien que tiene claramente una vocación social. Ok, pero usted dice hace un rato, mis viejos amigos de izquierda, ¿reniega de ese pasado sanmarquino? No, ayer he tenido una cena y donde estaban todos mis viejos amigos de izquierda, estaban ahí presentes, es una forma alegórica de decir. De hecho, Augusto Loli, que es el abogado al que tú mencionas, que me presenta a Pedro Pablo, que es un gran abogado, es uno de estos amigos con los cuales comparto toda la vida, ¿no? Y si Pedro Pablo Kuczynski no es el candidato de derecha que muchos creen, ¿por qué considera que alguien como Alfredo Barnechea salga a decir que Keiko y PPK son exactamente lo mismo? No, porque Alfredo lo que está haciendo es está tratando de construir su discurso de diferenciación. Pero, a ver, vayamos al fondo de la propuesta de Alfredo Barnechea. ¿Qué conocemos de Alfredo Barnechea en materia de educación? ¿Qué conocemos en materia de salud o en materia de trabajo, de empleo? Nada. Más allá de su posición, ¿no es cierto?, que además es una posición que es una falacia lo que él ha intentado proponer sobre el tema del gas, intentando decir que hay que renegociar los contratos de gas. Alfredo, los contratos de gas se renegocian todo el tiempo. Todos los contratos de servicios públicos, las licitaciones, tienen cientos de adendas, porque es normal que en la medida que las condiciones económicas o de implementación de un contrato vayan cambiando, las partes van renegociando y se hacen cláusulas adicionales. Y eso no tiene nada de nuevo. Pero por alguna razón ese tema de gas que propone Barnechea, entre otras cosas, le ha funcionado, le ha servido para subir de manera importante en las encuestas. Y eso es algo que nadie puede negar, como tampoco, digamos, se puede negar el hecho de que un grupo importante del electorado, ante la aparición de Guzmán, decidió dejar a Pedro Pablo Kuczynski y apostar por ese nuevo personaje que aparecía con buenas ideas, muy carismático y sonrisa colinos. Luego Guzmán se va y un grupo regresa a PPK, pero hay otro que no ha vuelto. O que se ha ido Barnechea o está dentro seguramente de este saco de los que no saben o no opinan todavía. Bueno, pero eso nos dice una cosa que es un poco más profunda en la sociedad peruana. Los peruanos no queremos la política. Y no queremos a los políticos, entonces cualquier cosa que nos comience a sonar medio político nos espanta. Pero creo que aquí hay una cosa que tenemos que decirle también al Perú. Hay problemas en el Perú que solo se resuelven con política. Cuando queremos resolver los problemas de infraestructura del Perú, de educación, de la inseguridad ciudadana, de 10 millones de personas que no tienen agua potable, eso no lo resuelve una ONG, eso no lo resuelve la Iglesia. Eso se tiene que resolver con decisiones de Estado y eso es hacer política. Y una pregunta, con su formación política e ideológica, ¿en algún momento no se sintió un poco más identificado, por ejemplo, con la visión de país que tiene y lo que propone Verónica Mendoza? No, para nada. Primero, Verónica Mendoza es una persona que se ha pronunciado, como mucho de su gente, a favor del gobierno dictatorial de Venezuela, que primero dirigió Hugo Chávez y que ahora, ¿no es cierto?, está en manos del señor Maduro, cambiando democráticamente nada. Nosotros, nadie que se diga democrático, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nadie, podría avalar algo así. O sea, de ninguna manera. A mí me parece que eso sería algo que nosotros como partido, ni yo como persona, podría avalar. ¿Qué le da más miedo a usted? ¿Un eventual gobierno de Verónica Mendoza o un eventual gobierno de Alfredo Barnechea? A mí lo que me da es la esperanza de un gobierno como el de Pedro Pablo.
Yo creo que todos en el Perú hay espacio para todos los grupos políticos y está bien que se debata. Y está bien, bienvenida la señora Mendoza también, porque creo que representa una posición y una lectura de cierto sector del Perú. Lo que ocurre es que yo creo que quienes tenemos una posición distinta estamos en el deber de exponerlo y de contrastarlo. Usted habla de algo importante, ¿no? Del equipo. Y efectivamente muchos dicen, ojo, pero Pablo Kuczynski se ha preparado para estas elecciones, se ha encargado de elaborar un plan de gobierno que está muy bien estructurado, que es consistente, que está explicado, está analizado y nadie lo puede negar. Quienes lo hemos tenido en nuestras manos, podemos y tenemos que dar fe de lo real. Sin embargo, y a pesar de tener un grupo importante, con gente con mucha experiencia que lo respalda, hay quienes dicen, sí, pero Peruanos por el Cambio, ¿qué ideología tiene? ¿Cuál es la columna vertebral si lo que han hecho es mezclar un poco, sacando a alguien de Perú Posible, sacando a Mercedes Arauz, que fue ministra aprista, digamos, e ir moviendo las piezas hasta formar un propio rompecabezas que no termina siendo del todo fácil para armar para la gente, el electorado? Es interesante. Ese es otro tema de percepción. Porque efectivamente nosotros en esta última etapa para enfrentar el proceso electoral hemos tenido invitados y tenemos invitados en el proceso electoral, pero en ese momento el partido político ya había definido sus principios, su posición ideológica y ha sido un proceso largo de construcción y de debate. O sea, nosotros tenemos claramente definido una visión para el Perú, sabemos qué tipo de país queremos construir de cara al 2030. Ok, pero ¿quién le dice que mañana, si son gobierno, de pronto Mercedes Arauz, Juan Cheput, Carlos Bruz, dicen no, esto no es lo que nosotros esperábamos, esta no es la visión que compartimos porque no hay una misma formación, educación política? Pero para eso todo ha quedado escrito en un plan de gobierno y además todos hemos suscrito un acuerdo ético de los candidatos que vamos a respetar las líneas matrices de nuestro plan de gobierno. Entonces yo creo que ahí lo demás es confiar. Es confiar en que efectivamente todas las personas con las que estamos trabajando con la misma vocación hemos suscrito un mismo plan y los vamos a respetar. ¿Por qué tenemos que confiar en Peruanos por el Cambio? ¿Por qué tenemos que perder el miedo que hoy en día tenemos a todos los candidatos? Porque ya la historia política peruana nos ha dado más de una bofetada. Somos el único partido político que de una manera consistente hemos presentado nuestros equipos técnicos y nuestros planes de gobierno desde hace casi un año o más. El equipo de Economía con Alfredo Torne al frente, el equipo de Salud con Pilar Macetti, el equipo de Modernización del Estado con Fiorella Molinelli, el equipo de Seguridad con Gino Costa, el equipo de Educación con Martín Vizcarra y detrás de cada uno de ellos equipos de trabajo con planes escritos. O sea, no estamos improvisando. No estamos improvisando, venimos trabajando esto de una manera seria y Pedro Pablo ha estado él mismo al pie del cañón viendo cada cosa del equipo. Pero haciendo mea culpa, digamos, a nombre del partido, sí tiene que admitir, de hecho, lo que el propio PPK ha considerado que fue un error. Cómo se ha manejado el tema de la comunicación, razón por la cual movieron a Rospigliosi, digamos, jalaron a Vizcarra más cerca a Pedro Pablo Kuczynski, porque quizás todo lo que se cocinaba al interior del partido estaba increíble y el sabor era suculento, pero a la hora de llevarle el plato al electorado y decirle eso es lo que te ofrecemos, ya llegaba frío, pues. Sí, bueno, nos pasó factura y por eso las encuestas, nosotros para noviembre teníamos 19.6% de la intención de voto y luego comenzamos una caída que nos ha costado y nos dolió muchísimo porque nosotros creíamos que estábamos haciendo un trabajo correcto. Obviamente, mira, ¿qué cosa yo creo que nos debilitó, Juliana? Que nosotros llegamos a tener 420 precandidatos al Congreso. Y claro, tienes que seleccionar 130. Entonces ahí se te crean 300 personas que obviamente tienen algún tipo de malestar al interior del partido y luego esos mismos te pasa una factura. Yo creo que no supimos manejar de repente con mayor cuidado las susceptibilidades de nuestros propios equipos y eso nos generó un costo político enorme. Bueno, en todo caso aplaudo que tengan la capacidad de verse al espejo y decir sí, así estamos ahorita y la idea es retroceder los metros que sean necesarios para volver a agarrar vuelo. Y creo que eso es algo que en política no se ve comúnmente y lo mismo que me está diciendo usted en cuanto a el reconocimiento del daño generado a ustedes mismos, es algo que también ha hecho Mercedes Arauz y Juan Cheput, si no me equivoco, en alguna oportunidad, y todos son del mismo equipo. Pero sí quiero reconocer, muchas gracias por eso, pero también permíteme destacar algo. Pese a que con la intención de voto de Pedro Pablo en algún momento bajó, ¿no es cierto?, a niveles significativos, lo cierto es que la intención
de voto. La aceptación a Pedro Pablo nunca bajó de 43-44%. Es decir, el candidato que siempre ha tenido la más alta potencialidad de voto ha sido Pedro Pablo y el menor antivoto. No, además, eso justamente iba a decir. Por lo tanto, ¿no? siempre el que tiene más capacidad de crecer, el que tiene más capacidad de crecer es Pedro Pablo. Por eso en segunda vuelta, en los estimados, Pedro Pablo le lleva 4 o 5 puntos a Keiko. Y es el único que le gana en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, la foto de hace 2 o 3 días que apareció el último sondeo a lo que va a suceder el 10 de abril, cuando todos vayan cualquier cosa puede pasar a las urnas a elegir, va a variar muchísimo, es lo más seguro. Sí, pero hay una cosa que yo quiero también destacar ahora. Creo que en el Perú necesitamos construir una política de concordia nacional, aún con los que hoy son nuestros enemigos políticos. Y creo que el Parlamento tiene que ser ese espacio en el que podamos negociar. ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo con el PPC? ¿No es cierto?, con Marisol Perestello y Alberto Bengolea, o con el mismo Pancho Sagasti de Todos por el Perú, o en fin, con los experuposibilistas. ¿Cómo no vamos a poder poner de acuerdo con la gente de las diversas tiendas políticas? Yo creo que en todos ellos hay principios y valoraciones democráticas que sin lugar a dudas, con un PPK presidente y nosotros con una cuota parlamentaria, vamos a abrir ese espacio de participación. Sí, pero ahí no se trata solamente de la decisión individual de cada una de las personas que usted ha manifestado, que no tengo la menor duda de que si ustedes llegan a Palacio de Gobierno, ellos, digamos, tengan toda la apertura de sentarse a conversar y ver la manera como contribuyen por el país, única y exclusivamente. Sin lugar a dudas. Pero todos forman parte de partidos políticos y la guerra no pasa por individualidades. Pero no. Pongo ejemplos. Sin embargo, me queda claro que la negociación, la conversación, el diálogo, el puente, hay que tenderlo institucionalmente con el partido político, con el señor Raúl Castro y la señora Lourdes Flores, con el señor Guzmán, con Drago Kisic y Gonzalo Aguirre, es decir, con las diversas, con el señor Castañeda, con Pepe Luna, con Pepe Vega. Hay que tender esos puentes. O sea, nosotros no queremos ganar un gobierno para abrir frentes de discusión. Y usted, en caso llegue al Congreso de la República, se siente en su curul, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿En qué quiere empezar a trabajar? ¿Cuál sería su primer proyecto de ley? Mi primer proyecto de ley está referido a la disminución de impuestos. Yo creo que en el Perú hemos iniciado hace varios años, tenemos una lógica de sancionar el éxito de los profesionales, de los emprendedores, de la gente que trabaja. Con un impuesto a la renta que llega prácticamente al 30%, a mí me parece que es un crimen para cualquier persona que trabaja. Con un IGB en el 18%. Mira, Juliana, pagamos más impuestos que en la colonia cuando los españoles gobernaban el virreinato, donde solamente había un diezmo y suficiente. Hoy nuestra presión tributaria es 38-40%. Eso es inadmisible. Ok, pero lo que pasa con muchos candidatos al Congreso y con los actuales parlamentarios es que a veces hay ideas maravillosas, geniales, lúcidas, pero claro, en el Congreso no pasa por la voluntad de uno, ni siquiera de una bancada. Hay que ponerse de acuerdo, hay que transar, de lo que hablamos hace un rato, para que aquello que de pronto sí, pues logra ser aceptado por unanimidad en una de las comisiones a la hora que esto llega al Pleno, también sea respaldado y avalado. Y a veces la buena idea, que todos pueden pensar que sí, que es una buena iniciativa, se la traen abajo por una cuestión política. Sí, pero yo he trabajado 2 años en el Congreso y además he trabajado con Pedro Pablo de la mano en mucho la elaboración de sus ideas y he ayudado mucho a la articulación de los grupos políticos y conozco a la gente en todos los partidos políticos. Te aseguro, conozco cómo podemos sacar estos consensos que son necesarios y estoy completamente seguro que no vamos a tener ningún problema en no solamente tender puentes, sino en tener buenos entendimientos políticos. Muchas gracias por haber venido, señor Muchas gracias a ti. Gilbert Violeta, candidato al Congreso de la República por Peruanos por el Cambio con el número 2. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Alfredo Lozada, candidato al Congreso también por Alianza Popular. Regresamos.